España, nuestra legislación, se acomoda perfectamente a esos instrumentos, a esos medios, a esos mecanismos de lucha contra este fenómeno delictivo. Claro, esto creo que hay que conocerlo para tratar de entonces enfocar bien el problema. Es decir, no se trata de falta de legislación, sino de algo distinto. Vamos a verlo inmediatamente. Bien, los convenios internacionales. ¿Qué dicen los convenios internacionales sobre la materia? No nos vamos a referir a convenios en el ámbito de la Unión Europea, son importantes, pero por una razón elemental, porque yo creo que hay una norma que es fundamental, porque se aborda el problema de la corrupción en el sector público desde un punto de vista global y con unas propuestas mucho más amplias que las que existían en los convenios del ámbito europeo, que son más antiguos en el tiempo. La convención a la que me refiero es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se hizo en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y que fue ratificada por nuestro país en junio de 2006. En el preámbulo del convenio se señala que la corrupción, el convenio alude no solo a corrupción en el sector público, sino también en el sector privado. Como se sabe, a raíz de esta convención, ratificada por España en el 2006, se modificó, o sea, mejor dicho, la modificación del Código Penal de 2010 recoge muchas de las propuestas de esta convención, sobre todo en el ámbito de la corrupción en el sector privado. Pero en fin, ahí no vamos a entrar porque nos limitamos a lo que supone la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Bien, digo que el preámbulo de la convención dice que la corrupción en el sector público no solo socava los pilares de las instituciones y valores de la democracia al afectar al crédito social de quienes detentan el poder de decisión, sino que puede ser fuente de importantes beneficios económicos con grave afección para la estabilidad política de los Estados. Ya lo vimos anteriormente, esa doble consecuencia negativa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la legitimidad del crédito de quien detenta el ámbito de decisión político-administrativa. Pero sobre todo me interesa destacar que ya la Convención está situando el punto de atención en el carácter económico de esta delincuencia. La Convención propone un enfoque amplio y multidisciplinar para prevenir y combatir eficazmente el fenómeno de la corrupción. Bien, ¿cuáles son las medidas que contempla la Convención? Pues telegráficamente de dos tipos, de tipo preventivo y de naturaleza punitiva. Desde el punto de vista preventivo, voy a hacer una mera enumeración de las medidas que se proponen y todos los que están aquí presentes van a identificar perfectamente la correspondencia de esas medidas con las que nosotros conocemos en nuestro derecho interno. Por ejemplo, ámbito preventivo, capítulo 2 de la Convención, artículos 5 a 15. Presta especial atención a la selección del personal al servicio de las administraciones públicas. O sea, la recluta del personal que se va a encargar de la función pública, pues tiene que estar basado en los principios de eficiencia, transparencia, criterios objetivos como mérito, equidad y aptitud. Que se les dote de una retribución adecuada y equitativa al puesto que se desempeñe y que se someta, se recicle con cursos de formación y capacitación de cara a ejercer de forma correcta sus funciones. Bueno, bien, yo creo que este ideal, ya lo veremos inmediatamente, está en toda nuestra legislación administrativa respecto de funcionarios públicos. Bueno, ya incluso desde el punto de vista constitucional. Lo que se refiere a la contratación pública, pues debe estar basada en criterios de transparencia, competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones. Transparencia en la gestión de la hacienda pública, lo que implica contar con un procedimiento para la aprobación del presupuesto nacional, con un sistema de normas de contabilidad y auditoría, con la correspondiente supervisión y una amplia información pública sobre gastos e ingresos. Se propone también la transparencia en la financiación de las candidaturas a cargos públicos, electivos y los propios partidos políticos. La necesidad de implantar una normativa que regule los conflictos de intereses para quien participe en funciones públicas. Finalmente, propone que se dote a las decisiones administrativas de la máxima información a la sociedad, tanto en los procedimientos seguidos en la toma de decisiones como en lo relativo a la organización y funcionamiento de las administraciones implicadas. Y, en definitiva, que se fomente la participación de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Estos son como medios informales de control de la actividad administrativa. Si transportamos todas estas ideas a nuestra legislación, vamos a ver cómo, digamos,
hay una correspondencia absoluta en nuestra legislación respecto de estos parámetros que tratan de garantizar que la administración pública en general se desempeñe por criterios objetivos, transparentes y con respeto del principio de igualdad. Nosotros contamos con las disposiciones necesarias que aseguran la transparencia y concurrencia en la contratación pública. Voy a citar solo las leyes, porque yo creo que los que estamos aquí tenemos suficiente conocimiento de esta realidad. Ley 30/2007, del 30 de octubre, de contrato en el sector público. Ya en el artículo 1 nos define que la contratación en el sector público trata de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, etcétera. Si nos vamos al tema del control de lo que es el gasto y de la actividad económica financiera, pues tenemos la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, general presupuestaria. Desde el punto de vista de la financiación de actividades en el sector del sector privado, la Ley General de Subvenciones, que creo que es del año 2003. Como controles añadidos a la gestión de los fondos públicos, tenemos la ley que regula el Tribunal de Cuentas y la ley que regula la organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En el ámbito autonómico tenemos la Cámara de Cuentas como organismo de control. Desde el punto de vista del conflicto de intereses, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. Por último, es una ley muy reciente, parte de la cual no ha entrado en vigor, pero también se ha insistido en esa idea de control informal, indirecto, de la administración pública mediante la reciente ley de transparencia, ¿no? Se llama Ley de Transparencia, Ley 19/2013, de 9 de diciembre. No voy a hacer un análisis exhaustivo de la materia, pero sí puedo anticipar, como además después se va a ver inmediatamente, que las conductas nucleares de corrupción en la Convención se pueden trasladar sin ningún problema, con algún matiz, pero sin ningún problema, a las conductas que nosotros conocemos en el ámbito de los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Es decir, el soborno al que se refiere la Convención se puede trasladar sin ningún problema al delito de cohecho. En la propia Convención contempla esa clasificación de cohecho pasivo cuando el sujeto activo es el funcionario público, cohecho activo cuando es el particular. El acto constitutivo del soborno coincide básicamente con el contenido de lo injusto en el delito de cohecho, porque se trata de la promesa, del ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido. La malversación ni siquiera se define en la Convención, sería la apropiación de los fondos públicos que se manejan, conducta equivalente a nuestro delito de malversación. En nuestro Código Penal, el patrimonio de las administraciones públicas no solo se castiga con un delito de resultado, como es el delito de malversación, sino con un delito previo de mera tendencia, como es el delito de fraude, artículo 436, donde basta el acuerdo para abusar del poder y hacerse con los fondos que se manejan, que ni siquiera necesita de la consumación de ese ilícito, como seguramente después se va a exponer por la segunda ponente. Bien, el tráfico de influencias también aparece configurado en nuestro Código Penal como delito. El abuso de funciones es el equivalente a nuestra prevaricación, al delito de prevaricación. Con alguna salvedad, el abuso de funciones en la Convención se define como la realización u omisión de un acto en violación de ley por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Y añade, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad. Bien, es un concepto más restringido que nuestra prevaricación. Nuestra prevaricación no exige una finalidad lucrativa por parte del sujeto activo del delito. Pero bien, el abuso de funciones en la Convención, que sería el equivalente a nuestra prevaricación, participa al mismo tiempo de alguna característica del delito de cohecho. Pero, como digo, son figuras delictivas que la misma conducta se puede extrapolar a nuestra legislación penal, bien por vía de la prevaricación, bien por vía del delito de cohecho, la figura del abuso de funciones. La única figura que no tiene una correspondencia entre Convención y el derecho penal positivo español es el delito de enriquecimiento ilícito. Esto está en el artículo 20 de la Convención y lo voy a leer cuál es la definición del tipo penal
que se propone en la Convención porque yo creo que es muy interesante. Dice que habría que configurar como delito el enriquecimiento ilícito y lo define. El incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él. Señala la Convención que este catálogo de conductas se sancionarán siempre y cuando hayan sido cometidos intencionadamente y siempre con sujeción a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de cada Estado. Bien, esta última salvedad, es la que parece que haría inviable la adecuación a los principios internos, la transposición de esta propuesta del delito de enriquecimiento ilícito a nuestro derecho. ¿Por qué? Porque se dice que en este delito, en realidad, se está presumiendo la culpabilidad del sujeto, está parte de una inversión de la carga de la prueba que sería contrario al principio de presunción de inocencia, porque traslada la prueba justamente al funcionario público, en el que se denota el enriquecimiento injustificado. Bueno, salvo este delito, nuestra legislación no solo tiene los mismos instrumentos que se prevén en la Convención como modalidades de delitos relativos a la corrupción, sino que incluso tiene más tipología delictiva. Ya hemos aludido antes a lo que es el delito de fraude, tenemos también el delito de asesoramiento ilegal, el delito de sanciones ilegales, etc. Desde el punto de vista no nuclear, nuestra legislación se acomoda también a los requisitos o a las consideraciones de la Convención. Y me voy a detener básicamente en lo que es la referencia a la necesidad de proteger adecuadamente a los testigos en este tipo de delitos. El delito de obstrucción a la justicia, los delitos contra la Administración de Justicia en nuestro Código Penal prevén también la responsabilidad penal de la persona que, mediante amenaza o intimidación o coacción, interfiere sobre el testimonio, sobre la veracidad del testimonio del testigo, por regla general, o sea, con carácter general en todo tipo de delitos. Bien, aquí el sentido que tiene esta previsión en la Convención es que por razón de la propia materia, donde es posible que el testigo esté subordinado jerárquicamente a la persona que ha cometido el hecho delictivo, pues necesariamente tiene que tener la lógica protección. Pero quizás el instrumento más característico, más importante que proponía la Convención es el relativo a la sanción del blanqueo de capitales. Se contempla con una amplitud que sin duda cumpliría este test de adecuación de nuestra legislación a la Convención sobre la corrupción. Si nos fijamos bien, la regulación penal positiva del delito de blanqueo de capitales actual, artículos 301 y siguientes, abarca, desde el punto de vista de la conducta punible, toda conducta que trate de ocultar o encubrir el origen delictivo de los bienes. En la actualidad, incluso sanciona la mera posesión de los bienes de procedencia delictiva. Con lo cual, se ha llegado a decir que, en función de cómo se interprete este tipo penal actual, podría hacerse imprescriptible el delito de blanqueo. En la actualidad se castiga al que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquier otra persona, o realice cualquier otro acto con esa misma finalidad. Bueno, yo creo que no hay una sola conducta que no esté abarcada por la definición de la conducta punible. Todo acto que conecte a una persona con un bien de procedencia delictiva integra el tipo penal del blanqueo. Eso en el ámbito objetivo. En el ámbito subjetivo, el autor debe ser consciente de que el bien procede de un delito y que tener voluntad de ocultar o de encubrir al autor del delito previo. El delito de blanqueo de capitales en nuestra legislación no requiere para su consumación que se consiga el propósito de ocultación perseguido. Es un delito de tendencia. Basta con la tendencia a. Se sanciona el autoblanqueo. Ya expresamente el Código actual, el autor del delito antecedente del que proceden los bienes delictivos
puede ser autor del delito de blanqueo subsiguiente. El delito antecedente puede ser cualquier delito, con independencia de la gravedad del mismo, siempre que tenga naturaleza o contenido económico. Incluso, en la actualidad, en la legislación administrativa de prevención del blanqueo de capitales, hay una referencia que todo el mundo, la doctrina penal se ha entendido como una mera referencia interpretativa, pero que ahí se dice que incluso el delito antecedente para el delito de blanqueo de capitales puede ser el delito contra la hacienda pública consistente en la elusión del pago de tributos, cosa que era discutible hasta hace poco tiempo. Se admite en nuestra legislación el blanqueo imprudente, lo cual tiene importantes consecuencias, sobre todo para aquellos profesionales que están obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, que son muchos, todos los relacionados con la actividad de banco, de asesoramiento financiero, abogados, funcionarios públicos, notarios, registradores, etc. Y por último, en materia de blanqueo de capitales, rige el principio de justicia universal, de manera que, como dice el Código Penal, en el artículo 304 creo que es, aquí, perdón, el artículo 301, apartado 4, eso sí. El culpable del delito de blanqueo será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes o los actos penados en los apartados anteriores hubieran sido cometidos total o parcialmente en el extranjero. Bueno. Bien, por tanto, es decir, digamos que nadie nos podría decir en la comunidad internacional que nuestra legislación punitiva, tanto nuclear como accesoria, respecto de la lucha contra la corrupción, es insuficiente. Y si de lo que se trata es de luchar contra la consecuencia del delito, nuestro blanqueo de capitales tiene la suficiente amplitud como para no dejar escapar ninguna situación de corrupción que dé lugar a un beneficio económico. Bueno, quizás una referencia a las sanciones. En materia de sanciones, la Convención propone y presta especial atención al comiso de la ganancia del delito. Comiso de la ganancia del delito. Y presta especial atención porque, como decía, esta Convención contra la corrupción ha importado las técnicas de lucha contra otro tipo de delincuencia económica a este ámbito. Entonces, naturalmente, se ha traído toda la regulación del comiso del producto del delito que ya existía en la Convención de tráfico de drogas, contra el tráfico de drogas. Bueno, para esto lo que hace es implementar que siempre que se detecte un caso de corrupción, se pueden adoptar medidas cautelares, que sería la incautación o embargo preventivo de la ganancia obtenida con el delito, y después, una vez que haya sentencia, lo que procede es el decomiso. La Convención lo que hace es que parte de un criterio muy amplio de decomiso. Bueno, pues la misma amplitud del decomiso internacional la tenemos en nuestro artículo 127 del Código Penal, porque no solo se permite el comiso de la ganancia delictiva en sí, sino también de sus transformaciones posteriores. Existe en nuestra legislación el comiso del bien equivalente, cuando se haya transformado, por ejemplo, se ha obtenido dinero y ese dinero se trastoca en la compra de un inmueble. Pues se podría decomisar perfectamente el inmueble, sin necesidad de que sea el dinero obtenido. Y por último, tenemos una previsión que es muy importante, que es el llamado comiso ampliado. El comiso ampliado, esto está previsto naturalmente para para criminalidad organizada. El comiso ampliado se ha introducido en la reforma del Código Penal del 2010. Dice: el juez o tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terrorista o de un delito de terrorismo. Y dice: a estos efectos se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organización o grupo criminal, etcétera. Dice: cuyo valor sea desproporcionado con respecto de los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas. Fijaros bien que aquí, de algún modo, está latente la idea que vimos a la hora de establecer como delito el enriquecimiento ilícito en la Convención. Nuestro Código, aquí en el artículo 127, establece una presunción de procedencia delictiva de unos bienes a efectos del decomiso. El decomiso sería una consecuencia accesoria del delito, no establece un tipo penal, por lo tanto,
el artículo 127 superaría ese test de constitucionalidad por vía de la presunción de inocencia. No se trata de fijar un delito, sino de establecer la consecuencia de un delito. Y aquí sí que se establece esta presunción de ilicitud de origen de los bienes para determinados ámbitos delincuenciales muy concretos, cuando se trate de organizaciones criminales. Bien, en la medida en que la corrupción pública se desarrolla a través de un grupo o de una organización criminal, se puede y se debe aplicar, no se puede, se debe aplicar el comiso ampliado artículo 127. Y, por tanto, tenemos un instrumento también muy importante desde el punto de vista del decomiso.